Está con nosotros compartiendo lo justo y necesario el señor José Di Mauro, quien es director de Semanario Parlamentario y conductor, uno de los conductores de Parlamentario TV, un programa que trata justamente toda la realidad parlamentaria y que desde hace, por supuesto, muchísimos años está al aire en televisión por cable. Gracias por venir, José. Gracias a ustedes. Bueno, ustedes son los indicados para, de alguna manera, explicarle a la gente que nos ve cuál es el escenario que deja el viejo Congreso, cuál es el que viene y qué es lo que está en agenda, qué es lo prioritario y cuáles son los proyectos que van a tener más consenso en el año 2010. Sí, bueno, como decías al principio, fue un año muy particular un año con un semestre de hiperactividad y un primer semestre de nula actividad, con un récord en materia de sesiones, un récord negativo en materia de sesiones durante el primer semestre. En la Cámara de Diputados había habido 2 sesiones solamente en los primeros meses, en el Senado había habido una sola sesión, y en el Senado había habido 3 sesiones apenas. El año terminó cerrando en materia de sesiones no tan bien, pero bueno, se aprobaron muchas cosas, terminó dando una sensación de hiperactividad. Es decir, se aprobaron muchos proyectos, pero que tiene que ver con lo coyuntural. Con las urgencias que tenía el Ejecutivo para concretar todas las cuestiones que le daban pie a esta mayoría que mantuvo hasta este 10 de diciembre. Las comisiones, que es el lugar donde se cocinan todas las cosas, bueno, en materia de reuniones fue bastante pobre. En la Cámara de Diputados, un estudio que hicimos nosotros, fue apenas 11 comisiones se reunieron medianamente bien, o sea, más de 5 veces por mes. Hay 7 comisiones que directamente no se reunieron durante todo el año. Ese es cómo cierra el año. Y las perspectivas que se abren hacia el año que viene abren un montón de interrogantes porque, bueno, el panorama que tiene el oficialismo, normalmente el Congreso se ha movido en función de lo que ha dispuesto el oficialismo. Pero eso por lo menos en la Cámara de Diputados se ha dado vuelta. Ahora y a partir del 2010 sí. Es otra historia. A pesar de que vos decías, José, las comisiones no se reunieron demasiado y esto fue más notorio en diputados que en senadores, proyectos no han faltado. No, proyectos se presentan habitualmente, lo que pasa es que el Congreso siempre tiene la particularidad de que siempre la prioridad lo tienen los proyectos del Ejecutivo. Proyectos todos los legisladores presentan muchos proyectos, pero bueno, en general el opositor hasta ahora por lo menos se daba así de que no tenía grandes posibilidades de que se aprobaran esos proyectos. Y las comisiones no tienen un tiempo para reunirse. No tienen. No hay nada que regule eso, claro. Que determinada cantidad de días por semana u horas lo tienen que hacer. Y vos decías, bueno, esto se está dando vuelta, la escenografía parlamentaria en el 2010 va a ser de otra manera, porque en diputados la mayoría en el 2010 va a ser opositora. Bueno, ¿en qué cambia? Lo que pasa es que el temor que abre, en todo caso uno se acuerda de lo que fue en 2003. En 2003 el kirchnerismo no tenía mayoría, o mejor dicho, tenía la mayoría que había heredado del dualdismo. No tenía tanta mayoría como comenzó a tener a partir de las elecciones sucesivas y como tuvo a partir de 2005. Pero en ese momento bajó la orden el Ejecutivo de que no se reuniera el Congreso. Y hubo un momento dado en el que desde octubre hasta que cambió la composición del Congreso directamente no se reunió. Esa es la sensación que uno le da, el temor que le da. Que a partir de que el Ejecutivo no le interese particularmente que se reúnan las 2 cámaras, que el Congreso empiece a bailar al ritmo que quiere el Ejecutivo. Es lo que es el compromiso que finalmente termine el año 2010 de la misma manera que termina el 2009, sin demasiados resultados en cuanto a proyectos, es decir, convertidos en ley, más que aquellos que son urgentes y que son coyunturales. Y pasó más o menos así, o sea, hubo una serie de proyectos que quedaron ya para este año, hay una serie de cuestiones, pero no necesariamente son las que les interesan particularmente al Ejecutivo, porque aprobó todo lo que quería, lo aprobó antes del 10 de diciembre. José,
Tema seguridad social puntualmente. Estamos hablando de un congreso donde en Cámara de Diputados va a haber en el 2010 mayoría opositora y la oposición está pidiendo dos cuestiones en materia de seguridad social: que se revea la asignación, la adjudicación de la asignación universal por hijo y también la ley de movilidad. Esto tiene consenso, va a tener consenso en el año próximo, está entre las prioridades, está en la agenda de los legisladores. La oposición lo puso como dentro de los temas más salientes, figuran eso, sobre todo el tema de asignación universal, que fue un tema, un caballito de batalla que manejaba la oposición en su momento y que finalmente el Ejecutivo terminó haciéndolo, pero lo hizo por decreto. Y es una cosa que no, que justamente es uno de los temas que la oposición quiere que sea por ley. Perfecto. Y aparte que, bueno, no es universal, sostiene la oposición con una gran parte de razón, porque en realidad no es algo universal, sino que hay un montón de excluidos que quedan con relación a este tipo de asignaciones. Por eso es muy probable que esto que fue un caballito de batalla vuelva a ser retomado por la oposición, sobre todo teniendo en cuenta de que se lo quiere ya el oficialismo se lo arrebató como el estandarte, que fue durante la campaña lo que lo utilizó, y bueno, ahora lo quiere demostrar en todo caso que no es exactamente lo que proponía la oposición y que hay una serie de elementos y de leyes que tienen que acompañar esta alternativa de que se universalice y que sea para todos en realidad. Sí, es esto lo que viene sosteniendo la oposición, y aparte están también la discusión con la cuestión del presupuesto. Esto se está financiando con dinero de la Administración Nacional de Seguridad Social. Lo que se está pidiendo es que lo financie los recursos, que sea financiado por los recursos del presupuesto nacional. Y con respecto a la ley de movilidad, un poco yo hacía hincapié y te preguntaba, José, porque finalmente ahora que esta ley se implementó durante todo el año 2009, se ha llegado a la conclusión de que no logra equiparar, ni reajustar, ni de alguna manera mejorar todo lo que tiene que ver con los montos de los beneficios de jubilación. Y es muy probable que ahora, a partir de esta nueva composición de la Cámara, la oposición pueda exponer con autoridad lo que expuso y que se terminó perdiendo cuando se discutió el tema de la movilidad previsional. Entonces es muy probable que lo asigne como uno de los elementos que va a reclamar. Respecto a las asignaciones, lo que la oposición sostiene es que son 28.000, 29.000 millones más o menos de pesos anuales los que necesita para financiarlo y que quiere y que justamente que no sean necesariamente del ANSES, sino que ha puesto exactamente de dónde sería, de ganancias, de una parte de ganancias, porque sostiene la oposición, por ejemplo, que la asignación, los ricos reciben una asignación a través de las exenciones de ganancias que bueno, los pobres no lo perciben. Bueno, ellos quieren, la oposición quiere que sea realmente universal y tienen dicen que los recursos están como para llegar a esos 28, 29 mil millones de pesos. José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a decirles, José lo sabe mejor que yo, que hay muchos proyectos que pueden llegar a perder estado parlamentario. 2 años pueden estar sin ser tratados si no pierden estado parlamentario, y aquellos que tienen media sanción, para recibir la otra media sanción, 1 año de tiempo. Y tenemos 2 proyectos importantes con media sanción, uno de diputados y otro de senadores, que tiene que ver, uno con la ley de jubilación anticipada y el otro tiene que ver con derecho a pensión para las parejas del mismo sexo. José Di Mauro, gracias por haber venido.